Si tienes un dron, este vídeo te interesa, da igual cuál tengas, los Mini, los Mavic, los Air, Neo u otros drones que no sean de DJI, porque te voy a hablar de 5 patrones sencillos de un solo eje, ahora te hablaré de todo ello, que te van a dar los mejores resultados, que son los que vas a utilizar el 80% de las ocasiones y que sin duda tienes que conocer y practicar en cada uno de tus vuelos. Además te lo voy a enseñar sobre el simulador, para que practiques sin salir de casa y cuando salgas al terreno a volar ya tengas claro qué patrones tienes que realizar en cada uno de los escenarios. Así que ponte cómodo y vamos a aprender. Vamos a ello, y es que con los drones tenemos 1000 opciones de composición, de encuadre, de desplazamientos, de inclinación de cámara o ángulo de la cámara, de movimiento de la inclinación conforme nos estamos desplazando. Muchísimas opciones, pero vas a ver cómo estos 5 patrones que te voy a enseñar de un solo eje, es decir, moviendo solo una de las palancas del joystick, son los que mejores resultados dan. Y es que son movimientos de cámara que vienen del mundo de cine tradicional, con herramientas como grúas, plumas, travelings, dollies, y que con nuestros drones podemos replicar de una forma muy sencilla. Y si en el mundo del cine funcionan y llevan utilizándose años, ya te puedes imaginar que con nuestros drones también van a funcionar. Bueno, vamos a verlos y te los voy a enseñar, como te decía, sobre el simulador de DJI que ha incorporado en determinados radiocontroles. Luego te voy a enseñar ejemplos reales en el terreno, pero te lo voy a mostrar de una forma muy sencilla sobre el simulador. Y si tú tienes estos radiocontroles, el RC2 o el RC Pro 2 del Mavic, del Mini, del Air, del Flip, del Neo, bueno, hay muchos drones de DJI que ya lo incorporan. Si quieres saber más de ese simulador, por ahí te dejo un vídeo en el que hablaba de los drones, compatibilidades y todas las funciones que nos permite hacer este simulador. Te invito a que lo veas porque la verdad es que es una auténtica pasada, es súper cómodo y no nos hace falta salir de casa, arriesgar nuestro dron, tener permisos, y ni siquiera tenemos que encender el dron, así que ni se calienta ni gasta batería. Lo vamos a hacer únicamente con el radiocontrol que tenga ese simulador. Bueno, si quieres conocer compatibilidad con tu dron, por ahí te dejo ese otro vídeo. Ahora sí, vamos a ver esos 5 patrones sencillos de un solo eje, y es que cuando hablo de un solo eje solo vamos a utilizar uno de los joysticks del radiocontrol, bien sea ascenso, descenso, guiñada o por otro lado avanzar o desplazamiento izquierda-derecha. Ahora lo vamos a ir viendo, y luego estos patrones de un solo eje se pueden ir complicando todo lo que queramos con patrones de 2 ejes, patrones de 3 ejes, movimiento del gimbal a la vez que nos desplazamos, pero de esos movimientos te hablaré la semana que viene en otro vídeo, porque ya sabes que próximamente tenemos la masterclass de los 5 secretos de la filmación aérea, y estos vídeos son precalentamiento para ir preparándonos para lo que te voy a hablar en esa masterclass. Vamos a empezar por lo sencillo, patrones de un eje, vamos a continuar con movimientos de gimbal, y en la masterclass te hablaré precisamente de los 5 aspectos que cuando conocemos estos patrones de los que te voy a hablar hoy y ponemos en práctica esos 5 aspectos de la filmación, sin duda tus clips pasan de filmaciones aéreas a filmaciones cinematográficas profesionales, créeme. Así que vamos a empezar a aprender hoy con lo más sencillo, la semana que viene vamos subiendo de nivel, y luego en la masterclass de los 5 secretos acabaremos de dar forma a todo esto que te estoy explicando. Así que si todavía no has reservado tu plaza, ¿a qué esperas? Resérvala ya porque es gratis y te aseguro que vas a aprender un montón en esa masterclass junto con todo este contenido que voy a ir preparando previo a la clase. Y si estás viendo este vídeo tiempo después, cuando ya haya pasado la masterclass, pues la podrás ver también, pero en diferido. Así que por ahí tendrás el link o por ahí arriba, pero si quieres estar en el directo, reserva ya tu plaza en el link que tendrás en la descripción. Además va a haber sorpresas y un regalito para todos los asistentes al directo. Bueno, vamos a por el primer patrón sencillo de un eje, que sería el vuelo frontal o el dolly in. Fijaros que yo lo voy a hacer con el Mavic 4 Pro, pero que tengo el dron apagado. Como os digo, no hace falta tenerlo encendido para utilizar el simulador, pero lo voy a hacer con este dron porque nos ofrece más escenarios. Pero si quieres conocer la compatibilidad con tu dron, los diferentes escenarios que te presenta en cada uno de los drones, bueno, te invito a ese vídeo que te comentaba. Yo he elegido este escenario del monasterio de Batala, que es espectacular, es una fotogrametría, la calidad, las texturas y todo, pues bueno, como os podéis imaginar, son de fotogrametría. Pero para practicar, enseñaros patrones de vuelo, ejemplificar todo esto que os quiero enseñar, es una herramienta perfecta porque se comporta exactamente igual que un dron DJI, en este caso el Mavic 4 o cualquier otro. Así que vamos a ello, y fijaros, yo ya tengo ahí esa escena del monasterio delante, me he colocado en este punto, fijaros que he activado el cuadrito, podría activar la regla de los tercios, pero bueno, solo he activado el punto central para tener esa referencia, y le doy a grabar porque luego vamos a ver la grabación, aunque no deje de ser un simulador. Y fijaros que solo voy a utilizar el avance hacia adelante. Estamos en el patrón frontal o dolly in y no voy a utilizar más que un joystick. Fijaros, de sencillo voy a ir hacia adelante, eso sí, controlando las velocidades, y voy hacia adelante, voy acercándome al monasterio. El encuadre, la composición ya la he tenido en cuenta antes de empezar el plano,
y ¡fum! Ahí tendríamos el plano y aquí aparecería o acabaría la parte interesante de ese plano. Y habéis visto cómo de una forma muy sencilla, simplemente dolly in, avance frontal, un solo movimiento hacia adelante del joystick, hemos sacado un plano muy atractivo, pero si os habéis fijado tenía truco porque he pasado muy cerca de los elementos. Y eso es algo que hablaré en la masterclass porque no se trata simplemente de ir hacia adelante, sino de jugar con la composición, con el encuadre, con las trayectorias de vuelo. Pero ya has visto cómo el resultado es muy bueno y ahora vamos a ver unos casos reales de ese patrón de vuelo frontal dolly in en escenarios reales. Segundo patrón de un eje súper sencillo, pero que nos va a dar muy buenos resultados, mejor incluso que el frontal o que el dolly in, y sería el dolly out, la reversa. El vuelo reversa lo vamos a utilizar en muchísimas ocasiones y si tenemos una trayectoria planificada, si tenemos los elementos estudiados, si sabemos por dónde va a pasar el dron, nos va a dar muy buenos resultados, como en este caso. Fijaros que yo no he movido el dron desde donde me había quedado. Este escenario, bueno, es un paisaje que no tendría demasiado atractivo, pero fijaros que solo voy a hacer un movimiento en reversa. Voy a bajar el joystick hacia atrás, no me hace falta prácticamente ni mirar la pantalla y fijaros que voy a una velocidad despacito y de repente ¡fum!, aparecen esos elementos en la escena. Y es que no he cambiado la trazada de antes, por lo que yo tenía la seguridad de que podía hacer ese movimiento en reversa pasando cerca de los elementos y sin chocarme. Y ya veis cómo se va abriendo el plano hasta que aparece aquí todo el monasterio de Batala y ahí ya freno, ya tendría ese patrón grabado. Podríamos hacerlo colocándonos en cualquier otra posición, eso sí, siempre estudiando la trayectoria o los elementos que tenga. En este caso, o en el simulador, yo ahora mismo he desactivado los sensores de obstáculos para que no se detenga cuando paso cerca de estos elementos. Por eso que veis estas ondas rojas, amarillas, naranjas, según la distancia a los elementos que me aparecen. Pero fijaros, yo he hecho ese plano, me he colocado, esto realmente era la preparación del plano, le doy a grabar y ahora lo que voy a hacer es otra vez replicar ese dolly out, ese movimiento o patrón en reversa, despacito porque estoy muy cerca de los elementos, pero si sigo la trazada simplemente joystick hacia abajo, sé que no me voy a chocar porque es el mismo vuelo que he hecho para acceder. Y fijaros qué plano más interesante, yendo en reversa, sorprendiendo al espectador con cada uno de esos elementos y finalmente ¡boom!, sacando el monasterio, que ahora ya sí podría poner un poquito de ascenso, ya estaríamos metiendo dos ejes en este patrón para elevarme y sacar otra composición. Como os decía, 2 ejes, 3 ejes, incluso juego con el gimbal, lo hablaré en otro vídeo la semana que viene, pero en este os quiero enseñar simplemente esos patrones tan sencillos y que nos dan tan buenos resultados. Y ahora os dejo con una serie de grabaciones reales con este patrón. Ya hemos visto el frontal, hemos visto la reversa y vamos a por el tercer patrón que sin duda vamos a utilizar cientos y cientos de veces y que siempre nos va a dar muy buenos resultados, y es el plano cenital con ascenso, con descenso o simplemente un leve desplazamiento lateral. Voy a cambiar de escenario en este caso y vamos a verlo sobre la pantalla. Bueno, ya estoy aquí en el simulador, me he colocado y fijaros que ahora he puesto la cámara 90 grados hacia abajo, lo que sería un plano cenital totalmente. Y esto lo podemos hacer con cualquier dron y fijaros que ya de por sí esos planos cenitales y según donde estemos nos van a dar una visión muy atractiva, esas formas geométricas un tanto abstractas, pero para que no sea simplemente una foto estática necesitamos algo de movimiento y para eso podemos hacer diferentes movimientos de un solo eje muy sencillos que nos van a dar muy buen resultado. Por un lado podríamos ir hacia adelante, en este caso le doy a grabar y fijaros que con un movimiento muy leve, al haber diferentes alturas, esa aguja, ese pináculo, las diferentes formas geométricas del monasterio, ya nos da un plano muy atractivo. Por otro lado nos podríamos colocar cenitalmente en esta especie de bóveda o de patio interior y otro de los movimientos que podríamos hacer de un solo eje, fijaros que ahora dejo la mano derecha y me voy simplemente al joystick de descenso, que sería descender. Una vez que tenemos el plano cenital, empiezo a descender. Cuando estoy lejos voy descendiendo más rápido
y conforme me voy acercando al elemento, fijaros que voy controlando la velocidad de ese descenso para hacerlo más suave y que realmente vaya acorde a la distancia a los elementos. Uno de los aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta en filmación aérea. Y fijaros qué plano más bonito y de una forma más sencilla. Mientras estoy hablando con un joystick descendiendo, yo sé que no tengo obstáculos, sé que el plano va a funcionar y fijaros el resultado de lo que hemos grabado. Así que como veis, un tercer patrón de un solo eje súper sencillo, pero que nos da resultados espectaculares. Planos cenitales y luego ligero movimiento hacia adelante, descenso o ascenso, porque el mismo plano lo podríamos hacer a la inversa. Porque fijaros que ahora me he colocado en otro escenario, le doy a grabar y simplemente voy a hacer un leve ascenso, empezando despacio, una vez más porque estoy cerca de los elementos, y conforme me voy alejando de esos primeros planos, voy acelerando el clip y fijaros como tengo un plano cenital ascendente que nos da muy buenos resultados. Por supuesto va a depender del escenario, va a haber que buscar la localización, el encuadre, la composición correcta, pero bueno, eso lo veremos en otros vídeos. En este lo que te quería enseñar, esos patrones tan sencillos y tan resultones. Y bueno, vamos a ver ahora ese patrón en el terreno real, muy sencillo pero muy efectista. Y vamos a por el cuarto movimiento patrón de un eje que nos va a dar muy buenos resultados, y en este caso es el traveling lateral. Para mostraros este patrón de vuelo he cambiado de escenario en el simulador y fijaros, me he colocado ya, ahí viene ese windsurfer y me empiezo a desplazar lateralmente. Como veis, patrón de un solo eje, muy sencillito, en este caso hacia el lado derecho, pero fijaros como el plano nos da muy buenos resultados. Por supuesto, si hemos tenido en cuenta la composición, el encuadre y los elementos que nos vamos a encontrar en ese desplazamiento lateral, en este caso siguiendo paralelo al windsurfer, las palmeras, las rocas, hasta que llego aquí a final del plano y ¡fum! Con esa roca ya cerraríamos plano. Como veis, muy sencillo, pero si hemos sabido componer la escena y buscar la trazada adecuada, traveling lateral, bien sea derecha, bien sea izquierda, nos va a dar muy buenos resultados. Y vamos a verlo ahora en unos ejemplos reales con este patrón de vuelo. Y vamos ahora por el quinto patrón, muy sencillo, una vez más un solo eje, en este caso el ascenso, joystick izquierdo hacia arriba o hacia abajo, porque podríamos hacer la grúa en ascenso o la grúa en descenso. Este plano se utiliza muchísimo en las películas, en el mundo del cine, y vas a ver cómo el resultado, pues bueno, habla por sí solo. Ya me he colocado en la posición que me interesa, una roca, no nos dice nada, un tanto abstracto, incluso está desenfocada, pero fijaros que con el joystick izquierdo empiezo a elevarme, empiezo a ascender y empezamos a desvelar lo que teníamos ahí detrás o cerca de esa roca, que es el faro que tenemos aquí en el simulador, al mismo tiempo pasando el ala delta, los parapentes, windsurfer, y fijaros qué plano más sencillo, más resultón, pero una vez más, muy importante la composición, el lugar donde se ha colocado el faro, no estaba centrado, estaba colocado ahí intencionalmente, y ahora ¿nos pide el plano que bajemos un poquito gimbal? Pues realmente sí, el plano profesional o el plano realmente más completo nos pediría que conforme estamos ascendiendo descendamos gimbal, o incluso que conforme estamos ascendiendo nos vayamos retrocediendo ligeramente o acercando a ese elemento principal. Pero ahí estaríamos utilizando dos ejes o incluso tres ejes con el movimiento, la inclinación de cámara, el tilt. Y este mismo plano de grúa up lo podríamos hacer grúa down, es decir, en descenso. Fijaros que estoy en la misma posición y ahora simplemente voy a ir descendiendo suavemente
realmente paisaje está bonito, pero tampoco nos dice nada especial, y de repente fijaros que entra en plano esa aguja, esa parte superior del faro, y eso es lo que atrae la mirada del espectador y lo que hace que el plano realmente tenga encanto, tenga atractivo. Ahora en este caso estaría muy cerca del faro, pero como os decía, jugando con dos ejes podría alejarme, o incluso jugando con el gimbal podría darle otra perspectiva, otro ángulo, otro encuadre muy atractivo. Pero de todo eso hablaré en el vídeo de la semana que viene. Y ahora te dejo con una serie de grabaciones reales de esta grúa hacia arriba o hacia abajo. Y en este vídeo, como te adelantaba, solo íbamos a hacer ejercicios muy sencillos de un solo eje, pero en el próximo vídeo, la semana que viene, sí que te voy a enseñar a complementar estos ejercicios tan básicos, tan sencillos y tan efectistas con pequeños movimientos de inclinación de cámara, pequeños desplazamientos en dos ejes que todavía los van a enriquecer mucho más. Así que, si te ha parecido interesante, suscríbete para que no te pierdas ese vídeo en el que vamos a complementar, vamos a mejorar todo esto que hemos ido viendo, y por otro lado será el preámbulo para esa masterclass de los 5 secretos de la filmación aérea, porque como te decía, no solo se trata de desplazamientos laterales, ascensos, avances, reversa, sino también saber componer, saber buscar los elementos y tener en cuenta en cada escenario los 5 secretos de la filmación aérea, que te hablaré en esa masterclass gratuita, muy interesante, y que te invito a que me acompañes para seguir aprendiendo. Por abajo tendrás link, así que reserva ya tu plaza, y si estás viendo este vídeo más adelante tendrás también el link para verlo en diferido o para apuntarte a la siguiente masterclass que dé sobre estos aspectos de filmación con nuestros drones. Bueno, espero que te haya resultado interesante, déjame un comentario y nos vemos en unos días para seguir aprendiendo, mejorando estos planos con la inclinación de gimbal, algo que a muchos pilotos se nos olvida, que esta ruletita es primordial para sacar planos profesionales.